diciendo otras personas que nos vienen del este, de América Latina o de África. Por tanto, la pluriculturalidad, la interculturalidad es un hecho, y es un hecho que nosotros fuimos inmigrantes y es un hecho de toda la historia. Bueno, y quizá no me voy a alargar más y voy a dar la palabra en primer lugar quizá a Elías, no sé si está ahí, Elías, y al de la comunidad islámica que tiene que irse. Yo os diría eso, que contéis cómo ha sido vuestra experiencia de estar aquí, qué problemas os acarrea tener otra cultura, quizá tener otra religión, cómo habéis sido acogidos o no, cómo os sentís aquí, cómo vivís vuestros duelos. Dicen que los inmigrantes tienen que elaborar 7 duelos, porque dejan su familia, dejan su tierra, dejan su cultura, dejan en algunos casos su religión, sus amistades, etc. Y no es fácil plantearse la vida en otro país, con otra religión, con otra lengua a veces, y eso hay que elaborarlo, evidentemente. Bueno, sin más, paso por la palabra. Elías, ¿quieres hablar? Bueno, pues Mamadi nos cuenta un poco su experiencia, de qué te invitó a salir de tu país, cómo fue el viaje, cómo te encuentras aquí, cuál es tu experiencia de convivencia con los sorianos. Hola, buenos días a todos. Me llamo Mamadi. Vengo a presentar la comunidad islámica de Soria y nada, voy a ser breve porque me tengo que ir a trabajar. Bueno, la verdad es que aquí es una ciudad muy tranquila. Desde que yo he venido aquí, en mi caso personal no he tenido ningún problema, pero hay gente para todo. Y en la comunidad también, desde que hemos instalado la mezquita, no hemos tenido un problema. Siempre hay gente, bueno, eso es normal. Y nada, y la desigualdad. Vale. Y la desigualdad es un tema que siempre ha existido y va a existir y va a seguir existiendo. Eso algo, yo diría, es algo natural, porque no vamos a ser nunca igual. Hay asociaciones que luchan por la igualdad entre mujeres y hombres, entre extranjeros, autóctonos. Eso siempre va a existir, pero en este país en concreto, de verdad que si comparas España con otros países, es un país de verdad donde hay igualdad. Siempre hay cosillas que corregir, cosillas que luchar, pero en general es un país muy acogedor. Y he venido aquí, gano la vida y no tengo ningún problema. En el trabajo a veces tiene dificultades entre los extranjeros y los españoles, pero con el jefe no, con los trabajadores siempre hay gente que mete contigo y nada más. La desigualdad es algo que hay que combatir siempre, pero es difícil. Siempre hay cosas que mejorar. En general España es un país donde hay igualdad y en Soria en concreto es una ciudad tranquila, acogedora, y la mezquita, la comunidad de los musulmanes nunca hemos tenido problemas. Así que yo creo que la interculturalidad es una riqueza al final. Al final somos iguales, la religión es la misma. La única diferencia, cada uno tiene su manera de creer. Eso es algo normal. Yo creo de una forma diferente, el otro cree de una forma diferente. Eso no pasa nada. Al final, si hay respeto, cada uno puede practicar su religión sin ningún problema. Eso es todo. Gracias. El caso de Elías va a estar con vosotros, es el imam. Lleva poco tiempo aquí, igual el español le cuesta un poco, igual que yo. Llevo 16 años, sigo hablando fatal, pero es algo normal. He venido aquí en España, no sabía ni decir buenos días. Al final tienes que esforzar para hablar el idioma y adaptar a la cultura española. Pero tenemos la chica que es española, ha nacido aquí creo, pero habla bastante mejor. Si tenéis algunas preguntas, ella puede responder sin ningún problema. Bueno, yo soy Ángel, sacerdote, ya me ha presentado Eduardo, y he tenido la suerte siempre de estar en el diálogo con otras confesiones cristianas
o con otras religiones también, ¿verdad? Y yo tengo 30 años ya de presbítero, de sacerdote, y siempre he intentado vivir mi fe y mi ministerio también desde la acogida, la hospitalidad, el encuentro con otras personas pues en la realidad que cada uno vive, ¿verdad? Actualmente en casa somos cerca de 30, ¿verdad? Tenemos un bebé que está por ahí, lo tenéis circulando por ahí, a la pequeña Daila. Y tenemos, por ejemplo, a Gabina también, pues que es de las abuelas, ¿verdad? De la casa, pero también tenemos musulmanes. Bromeamos en casa, Mamadi, decíamos, vamos a hacer una mezquita en la parroquia también, porque tenemos ahora también esa realidad, ¿no? Y yo particularmente, pues, es una riqueza grande el poder vivir desde el diálogo, desde el encuentro, al final yo como sacerdote, evidentemente sacerdote cristiano, seguidor de Jesús, ¿verdad? Pero yo me doy cuenta de que la compasión, la viva quien la viva, si una persona vive la compasión, está cerca del reino de Dios, aunque esté lejos de la religión o de la iglesia. Entonces tengo la suerte de encontrarme con esas otras realidades maravillosas de las que aprendemos y también compartimos. Bueno, pues quizá ahora le tocaría el turno a componentes de tu comunidad. Pues tú estás aquí a mi izquierda, la primera. Cuéntanos tu historia, de dónde vienes, qué te choca más de la cultura española, qué dificultades has tenido, cómo te encuentras, qué problemas hay, qué soluciones ves, lo que tú quieras. Buenos días. Bueno, mi nombre es Leila, soy de Venezuela, tengo 4 meses aquí en España. Tuve una primera semana en Madrid y luego de allí vine aquí a Soria. A ver qué les cuento. Bueno, soy migrante desde hace 5 años ya, a raíz de la situación de Venezuela, de la crisis, una crisis política, humanitaria, social, crisis sanitaria. Migré primeramente al Perú. Migré al Perú a raíz de una situación primeramente de salud. Tengo un niño que nació con una cardiopatía congénita. Desde el embarazo supe el diagnóstico y desde allí me habían dicho que él requería de varias operaciones a corazón abierto. Primero, a los 2 meses de llegar a Perú fue operado de emergencia a corazón abierto y luego a los 3 años una segunda operación. A raíz de la crisis política también post-pandemia y en el Perú, y que nos quedamos sin trabajo, decidimos volver a Venezuela y por nuestra situación, porque nuestro hijo a largo plazo necesita un trasplante de corazón, decidimos migrar a España porque es la mejor cardiología del mundo y es el país que hace más trasplantes de corazón. Y bueno, y la crisis sanitaria que se acentúa, o sea, las personas en Venezuela lastimosamente al tener un problema de salud mueren de una infección, los hospitales, bueno, sí les cuento. Realmente es un gran drama el que se vive en mi país. Y bueno, mi experiencia aquí ha sido muy satisfactoria. Bueno, lastimosamente mi hijo es un niño anticoagulado y a raíz de una alta coagulación terminó teniendo un derrame cerebral aquí, hace ya 1 mes. Gracias a Dios, bueno, nos tocó vivir, eso fue justo en Semana Santa, un gran milagro, gracias a Dios. Las personas que nos acogieron, bueno, de verdad que han sido muy empáticas, bueno, ¿qué puedo decir? De verdad que lo que diga me quedo corta. Y a nivel hospitalario, de igual manera, aquí en Soria, cuando el niño tuvo el derrame cerebral, lo entubaron y lo trasladaron lo más rápido que pudieron a Madrid y allí ese mismo día le hicieron la cirugía. Hoy por hoy el niño, gracias a Dios, está bien. Y bueno,
como digo, mi experiencia ha sido muy satisfactoria. Yo desde Venezuela practicaba la fe cristiana y bueno, yo le pedí a Dios estar cerca de una iglesia. Yo creo que igual exageré mi petición, porque ahora vivo dentro de una iglesia. Y bueno, para mí, desde mi experiencia, es muy satisfactorio el trabajo que hace la asociación y el Padre Ángel, porque indudablemente que aceptan a todos, pues allí, como lo dice el Padre, vivimos con musulmanes, con un rastafari, con cristianos, o sea, y al llegar aquí tuve una experiencia que nos comunicamos con un pastor. Hay un pastor en Guadalajara que acoge personas, pero por ejemplo allí sí me manifestó que ellos piden que compartamos la fe. Por lo menos en mi caso, como yo era católica, no me gustó la idea, porque yo he tenido mucha experiencia y estoy muy segura en lo que creo. Y bueno, me ha tocado, de hecho, con la situación de mi hijo, muchas experiencias, he tenido muchas experiencias de fe. Creo que eso sería todo. Hola, mi nombre es Francis, tengo un año acá en Soria, es mi segunda migración. Hace 5 años salí ya de mi país bueno, básicamente lo mismo, problemas sociales, económicos, políticos, y donde estuve mi primera migración fue como que lo mismo. Y decidimos como que cambiar de continente. Tengo ya 7 años que no veo a mi familia. Llegué aquí a Soria y me conseguí con un ángel en el camino, que es el Padre Ángel, y su casa de acogida. Nos abrieron las puertas a mi hija y a mí. Tengo una niña de 13 años. Y bueno, puedo decir que la aceptación en Soria bastante bien. Donde vivimos tenemos pluriculturalidad. Tenemos musulmanes, como ya lo habíamos hablado, tenemos rastafari, tenemos cristianos, católicos. Y bueno, el tema de convivencia, como todo lo que se plantea, se acoge a todo, no se discrimina a nadie, y el día a día es una convivencia, digamos, que es desafiante por el tema de las culturas, por el tema del idioma, pero ahí con aceptación y empatía, bueno, vamos arreando en el camino. Eso es todo. Y voy a hablar un poco por la abuela Gavina, que me dijo que hablara por ella. Ella tiene 3 meses aquí, Gavina. Tiene 3 meses, ya su hija tiene aquí 4 años, la mandó a buscar de Venezuela. ¿Y qué puedes decir de la experiencia en el hogar? Muy buena se puede decir. Y bueno, le voy a pasar aquí a la otra compañera del Perú. Hola, mi nombre es Rosario, pero me dicen Charo. Yo soy de Perú. Es mi primera emigración. Bueno, mi experiencia es un poco dura, que no me gusta hablarla mucho, pero sí decirles que para mí, un gracias también al Padre Ángel. A mí no me gusta hablar mucho porque yo tengo 6 meses aquí en Soria. Tengo 2 niñas, di a luz a la pequeñita que está por ahí. Y bueno, yo estoy muy agradecida con este país, ¿no? España, y más que todo en Soria, que es una ciudad muy tranquila, tanto como para uno y para los niños. No puedo hablar más, discúlpeme. Bueno, yo os pediría todavía... bueno, falta aquí el amigo, sí. Perdona. Hola, buenas. Me llamo Orlando.
vengo de Cuba, vivo en el Padre Ángel. ¿Qué voy a decir? Que ya está dicho todo ya. Este señor es un ángel, es lo que hay. Y se llama Ángel, de paso. ¿Qué quiere que le diga, que le cuente? Todo lo que has dicho es real. Y que tiene un país maravilloso y que Dios se lo bendiga. Yo no puedo decir más nada ya. ¿Cómo es la vida en Cuba? ¿Para qué voy a contar de Cuba? Si Cuba es una dictadura. Ahí no se puede decir si es blanco. Él dice que es negro y es blanco, es negro, no diga blanco. Te matan. Ese Cuba. ¿Qué quiere que le cuente? Para salir de ahí es terrible. No puedo decir más nada, es una pena. Y no puedo volver. Yo llevo 15 años que no puedo volver. Y aquí estoy. Porque no estoy con el sistema. Estoy en contra del sistema ese. Pero es lo que hay, lo que toca. Así sí que muchas gracias por acogerme aquí. De verdad, de corazón. No puedo decir más nada. Hola, yo me llamo Alima. Como dijo mi anterior compañero, representamos a la comunidad islámica de Soria. Yo en mi caso, pues yo soy nacida de aquí, España. Y bueno, yo he experimentado varios sitios porque antes de venir aquí a Soria vivía antes en Cataluña. Y puedo decir que pues la manera de vivir es diferente. Aquí por una parte te dan muchas oportunidades, hay menos racismo, te abren muchísimo las puertas. En cambio en Cataluña es algo diferente. Allí es más difícil o sea, el simple hecho de ser africanos o musulmanes, ya sabes que siempre ya se lleva esa pega. Ya allí te cierran las puertas, por mucha que tú hayas estudiado, por mucha información que tú tengas, pues nunca te dan la oportunidad de avanzar. Pero yo, gracias a Dios, llevo aquí 6 años viviendo y sinceramente no puedo decir nada malo. Yo vine buscando una reagrupación familiar porque me casé con un chico africano de Gambia, de mi país. Y bueno, sinceramente las cosas pues me salieron como yo esperaba, todo fue fácil, para decirlo de alguna manera, y rápido. Pero bueno, como dije, hay gente que viene con mucha suerte y hay gente que no. Yo en mi caso aquí no puedo decir nada negativo, porque sinceramente todo se me ha facilitado, se me ha hecho más fácil, he podido avanzar personalmente. Pero sí que también hay compañeros que sí, digamos que necesitan más ayuda, más por nada o sea, la gente que ya es de baja nivel, que sí que necesitan más ayuda para poder avanzar en tema estudios, tema trabajo, todo. Yo conozco a bastante gente que sí, no le está haciendo fácil. Y también conozco a gente musulmana que han nacido aquí en España, que han tenido que salir de España para irse a buscar su vida en otros sitios, porque España no les da la oportunidad de avanzar, no les abren puertas. Pero bueno, la vida como es, uno lo toma como viene y avanzamos. Pero que Soria por lo menos, mira, que abre bastantes puertas y hace que te sientas en casa, de alguna manera. Bueno, yo os pediría todavía quizá una pregunta. ¿Cuál es el principal problema que pensáis que hay que abordar para mejorar la integración de los inmigrantes en España, en Soria en concreto? ¿Cuál es la mayor dificultad que tenéis y el principal problema que pensáis que habría que abordar? ¿Quién quiere decirlo? Bueno, en mi caso, por mi experiencia, se ha estado trabajando, pero todavía existe el problema para tomar la cita de solicitud de asilo. Por ejemplo, en el caso de los venezolanos, nos dan las razones humanitarias, no nos dan asilo, sino razones humanitarias. Pero sí que, claro, existían unas mafias que hace poco han sido descubiertas, por decirlo de alguna manera, y eso impedía. Yo, por ejemplo, llegué el 5 de diciembre
y desde que llegué, a la semana comencé con la búsqueda de mi cita electrónica para solicitar asilo y fue muy difícil, fue tan difícil que llegó el momento que tuvimos que tomar la decisión de pagar por ella, porque no, o sea, es que de madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche, y no había, según lo que se decía era que usaban robots, o sea, estas mafias usaban robots para tomar las citas y lo cual hacía imposible que uno tomara esa cita. Ahora, por ejemplo, algunas ciudades se ha cambiado el sistema, ahora es vía telefónica. Cuando tuve a mi niño hospitalizado en Madrid, aproveché de asistir a varias oficinas de la policía y plantear la situación que teníamos, porque la cita que tomamos la tomamos para Valladolid el 7 de febrero y solo se atendió a mi marido y a nosotros tres que estábamos con él, eran las 8:30 de la noche, el policía no nos atendió, nos dijo tomen una cita por cada uno. Nos quedamos como que, porque en Madrid sí que era una sola cita por núcleo familiar y nos conseguimos con esta sorpresa. Bueno, hoy por hoy hay ciudades como Madrid y otras ciudades que el sistema cambió, como les comento, de forma telefónica. Yo lo estuve intentando y lo intentaba de igual manera en el horario establecido, no logré tampoco tomar ninguna cita. Y bueno, a raíz de seguir en esa búsqueda, un personal de la Cruz Roja nos indicó que asistiéramos a la policía a ver si nos anexaban nosotros a la cita de mi esposo. Gracias a Dios eso fue posible, gracias a Dios aquí la policía en Soria sí tomó nuestro caso y sí logró, inclusive logró adelantar la cita que era para noviembre. La segunda cita de mi esposo era para el 23 de noviembre y de allí correrían 6 meses más para poder tener permiso de trabajo. Entonces, eso sí que ha sido una realidad, que hay personas que por estos problemas pueden durar hasta 2 años sin poder trabajar legalmente. O sea que bueno, que dificulta el poder salir adelante. Eso sería el... ¿Alguien más? Los principales problemas que pensáis que hay que abordar. Básicamente lo mismo sobre el tema de la cita local. Vale. ¿Y por aquí alguien? Yo creo que, bueno, solo añadir a lo que ha dicho Leila, que sin la cita es imposible hacer nada. O sea, no puedes hacer nada. No puedes alquilar, no puedes abrir una cartilla, no puedes formarte, no puedes hacer nada. Entonces, con Tierras y Males, nuestra asociación y otros, y las asociaciones también de diferentes países, también hubo africanos, pues solicitamos, nos entrevistamos con el subdelegado, ¿verdad?, del gobierno, también para expresarle que son muchas personas las que se ven afectadas, ¿no? Entonces es un tema bastante serio, ¿no? Y yo creo que, si hablo en nombre de la Iglesia, pues yo creo que sí necesitamos crear una mentalidad mucho más hospitalaria, ¿no? O sea, donde vayamos más allá de la oferta de un culto, que también es importante, pero que sobre todo la religión no sea solo relación con Dios, sino también relación con el más necesitado. Yo creo que la clave del pobre es la que nos tiene que mover, ¿no? Entonces, yo creo que todavía falta en nuestras comunidades el que haya una mayor integración y preocupación por estas personas. Bueno, gracias. A ver, sería el momento de preguntas. Yo os invito también a que vosotros expreséis vuestra experiencia de interculturalidad. Quizá en el colegio tuvisteis a compañeros musulmanes o latinos, o tenéis ahora compañeros, y qué problemas os crea el tener un amigo de otra religión, de otro país, de otra cultura. Si alguien preguntas, experiencias.
Quizá la primera pregunta sería esa. ¿Ninguno de vosotros tiene un amigo o una amiga de otra cultura, de otro país? Que levanten la mano los que tenéis amigos o amigas de otra cultura, de otro país. ¿Veis? La interculturalidad es un hecho. Bueno, pues alguien que nos cuente su experiencia de esa interculturalidad. Por ejemplo, tú misma, para empezar. Sí, te toca, Robin. Bueno, mi familia materna es de otro país, es de Portugal. Emigraron cuando mi madre tenía como 14 años, sin conocer el idioma, por la crisis que había y todo eso. Y ya, bueno, llevan aquí muchos años. Y luego mi mejor amiga, que es de Gambia. ¿Cómo es la experiencia? No sé qué más decir. Se fue 5 años, luego vino. Ha habido como muchos movimientos. A ver, es que, no sé, toda mi vida mi mejor amigo es musulmán, mi mejor amiga es negra y musulmana, entonces no ha habido tanto choque porque he vivido todos mis años con ellos. Así que, por ejemplo, mi mejor amiga lleva pañuelo y eso a gente de mi familia, a mis abuelos y esas cosas les sorprendía mucho, el que llevaran otras prendas, el que tuvieran festividades distintas, el hacer el Ramadán, por ejemplo, es algo que a mucha gente le sigue chocando, porque lo ven como algo que no harían en su vida. Muchas gracias, Robin. ¿Alguien más? A ver, ¿quién decíais que tenía amigos y amigas de otros países o otras culturas? Levantad la mano. A mí sí que me gustaría preguntar algo, es ¿qué le diríais a aquellas personas? Bueno, ahora sabemos que hay una corriente bastante grande con unos mensajes bastante extremistas en cuanto a las personas que vienen aquí. ¿Qué les diríais a esas personas que pues están tan en contra de la inmigración y ahí tienen mensajes racistas? ¿Qué les comentaríais? Bueno, yo creo que yo les diría que abran la mente, es lo primero, porque número uno, el mundo da muchas vueltas. Eso que él comentaba, nosotros en Venezuela nos criamos con mucho extranjero, nos criamos con españoles, con portugueses, alemanes y todos mezclados, pues. Evidentemente había familias que, por ejemplo, preferían que por cultura sus hijos se mezclaran con su misma nacionalidad, pero igual una cosa es lo que quieren los padres y otra es las realidades que se viven. Entonces, para nosotros no es nuevo. Por ejemplo, en nuestro país, o sea, ver racismo en Venezuela es algo bien difícil por lo que les digo, porque somos multirraciales, nos criamos con extranjeros. Entonces, el mensaje que yo le daría a esta persona es que abran la mente y vean también su calidad humana, porque también que el mundo da muchas vueltas. Hay países que rechazan, por ejemplo, a personas de otras culturas, otras religiones, y llega un momento en que les toca a ellos vivir en carne propia lo que otros han vivido. O sea, porque esto de las crisis o de las guerras no es nuevo, o sea, ha existido y lastimosamente existirá. Entonces yo diría eso, que fueran un poquito más empáticos, ponerse en el lugar de las otras personas, porque no necesariamente las personas que se mueven de sus países, lo hacen porque quieren, siempre buscando una mejor calidad de vida o buscando preservar la vida, inclusive. Que es, por ejemplo, mi caso y el caso de otras personas. Algunas personas han migrado aquí porque son perseguidas, o sea, simplemente su vida corre riesgo, o el caso mío, pues que migré por buscar preservar la vida de mi hijo. Yo creo que ese sería mi principal mensaje. Hola, bueno, muchas gracias por venir a todos y a todas. Está siendo muy interesante y muy
como que nos ofrece una oportunidad para aprender todos juntos cómo hacer también. Y mi pregunta iba relacionada un poco con eso de cómo podemos hacer nosotros también para acoger mejor, qué podemos hacer la gente de aquí para acoger mejor, y especialmente estas personas, estos estudiantes que van a ser profes. Y quería preguntar qué pueden hacer como futuros profesores para educar en interculturalidad. Como estamos en un ambiente académico, pues en la escuela de Frankfurt decían que tenemos que generar un espíritu crítico, ¿no? O sea, porque no vale todo, ¿no? La pregunta que hacías tú, Raúl, creo que es bastante interesante también, ¿no? Porque podemos generar espacios de exclusión o excluyentes, ¿no? Pero a la vez toda institución educativa tendría que ser un edificio donde se construyera un pensamiento que construya, no que nos tire, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy bonito lo que estáis planteando, ¿no? Y yo creo que el día de mañana vais a tener también que liderar a personas y educarles y enseñarles, ¿no? Entonces yo que diría que, fijaos, estamos hablando de la interculturalidad, que yo creo que es diferente de la globalidad. Y la globalización nos mete en un pensamiento único, neoliberal, por cierto. O sea, que muchas veces, por eso el problema que tú planteabas, Raúl, los extranjeros, no, pero si es que ojalá apostemos por la interculturalidad, que nos habla de concebir un mundo donde las culturas nos enriquecen, o sea, a mí no me molesta un musulmán, todo lo contrario, o una mezquita, o sea, pero ¿por qué no va a haber derecho a todo ese colectivo de personas que tienen y que han crecido en una determinada fe? ¿Por qué? O sea, tenemos que ser inclusivos, tenemos que favorecer también el camino del diferente, ¿no? Y yo creo que es fundamental apostar por la heterogeneidad. O sea, no todo tiene que ser homogéneo. No todo el mundo tiene que llevar el peinado de una forma o la gorra para acá. Pues hay otros que la llevan para atrás y ya está. ¿O por qué vamos a pensar ideológicamente, políticamente o religiosamente todos igual, ¿no? Entonces yo creo que apostemos por el diálogo, por la interculturalidad, por la apertura al otro, que el problema es que tememos al otro cuando no lo conocemos. Y si yo me tomo un té con Elías, pues seguro que vamos a disfrutar y que con Ahmed El Boutabi, que fue el presidente de la comunidad islámica anterior a Zacarías, pues muchos viernes comía yo en su casa cuscús con su esposa, con sus hijos, y es muy bonito. Yo muchas veces voy a la mezquita a orar también y intento que sean los viernes, estar con ellos, y rezo mis cosas, pero estoy formando también esa comunidad, ¿no? Entonces yo creo que esa es la clave para mí. Muchas gracias. Sí, abundando en esto que se dice, yo creo que lo tenemos claro, ¿no? Tú decías mente abierta, ¿no? Y el padre Ángel ahora estaba eso, dialogar. Hay una serie de actitudes que son universales y que yo os quiero resaltar, seguro que las conocéis ya, pero la tolerancia a mí es una palabra que no me gusta porque parece que te tolero es te aguanto, eres distinto, no me gustas y te aguanto. Se emplea mucho la tolerancia, pero yo creo que eso sería lo mínimo, es decir, no te agredo. Y un paso más adelante me parece que es el respeto a la diferencia cultural, a la diferencia religiosa, a la diferencia étnica, respeto. Somos todos seres humanos, todos con la misma dignidad, exactamente igual. Como humanos, yo recuerdo los primeros años que empezamos en Tierras Sin Males, hacíamos jornadas interculturales y Haji, uno que era presidente de una comunidad, decía, si es que si nos abren las venas, la sangre de unos y de otros es la misma.
Sí. Perdona, porque durante varios años hicimos donación de sangre entre musulmanes y cristianos. O sea, lo organizábamos la comunidad islámica y nosotros, desde la delegación, y efectivamente, o sea, la sangre es la misma. Y terminábamos comiendo juntos, o sea que puede haber iniciativas que nos lleven a eso, ¿no? A darnos cuenta de la riqueza en la diversidad. Sí, empezar a pensar eso, que la pluriculturalidad es una riqueza, no es un problema, es una riqueza cultural. Yo suelo poner el ejemplo de la naturaleza, que tanto admiramos, ¿no? Qué cantidad de plantas, de flores, de insectos, de animales, y es riqueza, es maravilla. Por desgracia, con el cambio climático se están perdiendo muchas especies también, pero valoremos un poco la diversidad. Entonces, respeto a la diferencia, la empatía que es tener esa capacidad de meterse en el sentir del otro. Nos han contado vuestras experiencias, ella, la de su hijo, meternos en su pellejo, cómo ella sintió, vive la enfermedad de su hijo, cómo él está luchando para que tenga una vida y una vida digna, y los demás también. La empatía que, como acaba de decir Ángel, ¿no? Que lleva consigo la escucha. Hablamos mucho y escuchamos poco. Entonces, dialogar, escuchar al otro, sus razones, sus motivos, sus deseos, sus frustraciones, su historia. Dialogar, la escucha, la empatía, para llegar a la aceptación del diferente. Yo soy psicólogo y terapeuta y he trabajado como tal muchos años, y en las terapias con parejas, por ejemplo, que eran frecuentes, les acuñé una frase: te quiero como eres. Te quiero como eres, no como me gustaría que fueras o como me imagino que tendrías que ser. En las parejas, pues mucho más también a nivel de ciudadanos. Te quiero como eres, con tu religión, con tu etnia, con tu historia, con tus diferencias, con tus defectos, porque yo también los tengo. Bien, aceptación y finalmente valoración. Valoración, como digo, es una riqueza, lo que acaba de decir Ángel, es una riqueza, distintas culturas. Yo creo que nuestros niños de ahora, que ya están viviendo más la interculturalidad en los colegios, me parece que van a crecer con un espíritu más abierto, más inclusivo. Perdón, Eduardo, me parece. Sí. Y ustedes, chicos que se están formando para educadores, la realidad es que van a trabajar con muchas culturas, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, la educación no es igual, ni de cerca. Lo digo por mi hija. Y gracias a Dios ha tenido buenos profesores que se han abocado un poquito más, porque ya como que lo que ven aquí en sexto es lo que allá verían en séptimo o primero de la ESO. Y sí, se abocan un poquito más, y he conocido también muchos que también como que excluyen, porque, o sea, tú no tienes el mismo nivel educativo, o sea, tú dale por tu cuenta, o sea, el que más. Entonces, eso, los años venideros van a ser mucha mezcla. Y bueno, pues eso, hacer buenos educadores. Si quieres decir algo más, Yo quisiera agregar, yo creo que vamos por buen camino. Por ejemplo, mi hijo también tiene un diagnóstico de autismo. Y a mí me sorprendió ver cómo su profesora, yo le dije gracias por aceptarlo, y ella se sorprendió. Y sí tuve experiencias de maestras que no lo aceptaban, o sea que no les voy a contar los detalles, pero no aquí, en otro país, sí, experiencias excluyentes, como que este niño no lo quiero en mi clase porque es una molestia. En cambio aquí la profesora ha hecho un trabajo que ella está muy feliz por lo que han hecho tanto ella como los otros niños, porque el niño
por su situación y por la pandemia, tenía muy poca escolarización. Entonces él no tenía esos hábitos porque él en marzo comienza clase y en julio lo operan a corazón abierto, tenía 4 años. Entonces, claro, cuando él llega aquí es un niño que no tiene los mismos hábitos de los otros niños, ni tampoco el mismo nivel de aprendizaje exactamente que los otros niños. Y ha sido satisfactorio para mí como madre y para ella y el equipo como tal, de la coordinadora, o sea, cómo manejan esos aquí, a la diferencia como lo trabajan en nuestros países. Para mí ha sido una experiencia bien satisfactoria. Inclusive también fui a una charla del colegio precisamente de esto, para crear conciencia en los niños y en los padres. Lastimosamente fuimos 3 padres solamente, pero él decía el guardia civil que al ser una población tan pequeña se corre mucho riesgo de tener precisamente la mente cerrada a otras culturas, a otras religiones, y esto podría ser riesgoso pues, para la población estudiantil. Y bueno, en cuanto al duelo, que nadie hizo ningún comentario sobre esto. Afortunadamente, por ejemplo, en mi caso, me gusta mucho la forma de ser de los españoles. O sea, me identifico, por ejemplo, en la experiencia que tuve en el hospital, súper amable, súper alegre, muy empático, y realmente a mí no me ha costado mucho. Claro, como es mi segunda migración, creo que se me ha hecho más fácil también porque mi madre murió en pandemia, entonces yo no extraño a mi madre porque padre no tengo porque murió cuando tenía 2 años. Entonces, en mi caso yo tengo a mi familia aquí, que vienen siendo mis hijos y mi esposo. Entonces, pero sí que puede haber otras experiencias un poco más difíciles que la mía, por ejemplo. Pero evidentemente sí extraño mi país, pero como volví y vi el estado en el que se vive en mi país, realmente se me ha hecho fácil, digámoslo así. Gracias. Vale, muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar? Sí. Desde vuestra experiencia, ¿cómo creéis que, porque habláis de inclusión, pero cómo creéis que se podría fomentar? O sea, ¿sentís que hay barreras por parte de la gente que es de nuestro país a la hora de, pues eso, que nosotros igual tampoco sabemos cómo fomentar esa integración? ¿Cómo creéis que se pueden hacer actividades? O porque igual en niños es más fácil en el colegio o en extraescolares o tal, pero eso a nivel de adultos y tal, que cómo se podría fomentar la integración. ¿Quién quiere responder? A ver, yo o sea, estaba esperando a ver si queríais decir algo, ¿verdad? Pero yo creo que también es no teniendo miedo a entrar en espacios de encuentro, ¿no? Y de diálogo, y tener como hacer el esfuerzo de salir un poquito de la seguridad propia, ¿no? De esa zona de confort a nivel de pensamiento y entonces seguro que Raúl, pues en Tierras Sin Males, pues os puede provocar también algún encuentro, nosotros desde la parroquia y desde el hogar San Óscar Romero, pues abiertos a que podáis venir alguna vez, compartir una tarde, merendar con los niños, lo que queráis, ¿no? Porque yo creo que eso nos saca un poquito de unos espacios que tenemos seguros y que en el pensamiento y en las formas, en las actitudes, como que buscamos siempre seguridad, ¿no? Pero es lo que decía, o sea, perdemos el miedo cuando nos encontramos con la diferencia, y yo creo que eso sí favorece la interculturalidad, ¿no? El descubrir la comida del otro, por ejemplo, ¿no? O sea, estos días, por motivos un poco tristes, estas 2 familias, que murieron en accidente, los bolivianos, ¿verdad? Hace el día 1 de mayo,
Y este domingo estuve con ellos, pues comiendo con ellos, y el domingo no, otro día fue. Entonces, pues es su comida típica, su forma de expresarse en un funeral. O sea, es bueno conocer la realidad de los demás, ¿no? Entonces yo, desde luego, como asociación y como hogar, pues os invitamos cuando queráis a participar, a veniros un ratito con nosotros. Seguro que Raúl, pues, o Eduardo, pues os pueden abrir, y seguro que la comunidad islámica, pues en alguna otra actividad, ¿verdad? ¿Alguien quiere preguntar algo? A mí me gustaría preguntar a la comunidad islámica, y lo comentabas tú, Alima, antes, que en Barcelona sufriste racismo. Tú, además, viviendo siendo española, habiendo nacido aquí, ¿qué sentimientos, o sea, te produce esa sensación de impotencia ante la cerrazón de otros? Pues es un sentimiento de frustración, porque tú dices, he nacido en un país que yo también, o sea, considero tener derechos que los demás, y considero que cuando estoy en un problema espero que el gobierno o la gente me ayude, y no, si es que es todo lo contrario. Me han cerrado las puertas en varias ocasiones y al final me llevó a salir del país. Tuve que salir de allí y me fui durante un año en Inglaterra por esa frustración, ¿no? Pero lo que digo, en Cataluña las cosas son bastante difíciles, sinceramente, porque más que nada yo nací allí y prácticamente pues viví toda mi vida allí. Y claro, al irme en otro país, que allí me consideraba extranjera, que no había nacido, no tenía conocimiento de la lengua ni nada, y que allí me abrieran las puertas, o sea, España me cayó como, vamos, o sea, en los suelos, como si fuera una pared, pues pum, al suelo, porque dije, jolines, qué impotencia, ¿no? Haber nacido aquí, haber crecido aquí, estudiado, tener mis estudios, mis diplomas, y que yo necesite ayuda de algo o información de algo y que no sean capaces de ayudarme. Y es eso, que lo que decían, ¿no? Que todo es cuestión de empatía. Yo creo cuestión de viajar también, de conocer, para ponerte en los zapatos de los demás, más que nada, porque uno, o sea, tú vives hoy y estás en este momento, pero mañana no sabes lo que te espera. Nunca, o sea, tú ahora mismo puedes estar en un buen momento o sea, a nivel económico bien, la vida bien, todo bien, pero mañana no sabes lo que te vaya a esperar, lo que te vaya a pasar. No simplemente por llevar un velo o no, soy mejor que tú o menos que tú. No porque tú tengas un nivel económico de vida mejor que la mía, seas mejor persona que yo, no. Las personas, yo creo que tenemos que darnos la oportunidad de conocernos, más que nada, de escucharnos, sobre todo, y de poder empatizar. Aunque tú no hayas experimentado lo que la otra haya pasado, pero por lo menos escúchale, dar oportunidades, abrir puertas. No, o sea, en todos los países hay gente buena y gente mala, en todos. No todo el mundo podemos ser perfectos ni buenas personas. Hay gente que te va a aceptar tal y como eres, y hay gente que te van a rechazar porque no te quieren, simple y sencillamente. Pero claro, vosotros más que nada que vais a hacer, pues yo qué sé, mucha gente va a poner en sus manos su futuro, en vuestras manos, pues dirán, voy a confiar en estas personas que son las que me van a sacar adelante, me van a guiar de alguna manera. No poner pegas, escuchar, empatizar, ¿sabes? Y abrir puertas a la gente, que realmente hay mucha gente que sí necesita que esté una persona que tenga un nivel de grado superior que el suyo, que le pueda echar una mano, que le pueda decir, vete allí o haz esto. Y hay gente que esa oportunidad pues no lo pueden tener, ¿no? Y es lo que yo decía, yo por lo menos pues he estado viviendo en diferentes sitios, y si realmente yo experimenté a los sitios que he estado en Gambia durante varios años también viviendo allí, porque también tengo mi familia, he estado en Cataluña, en Inglaterra, he estado aquí. Y claro, lo que digo, que aquí lo que yo encontré en Soria, haber nacido en Cataluña, no lo he encontrado. No lo he encontrado, y por ese motivo mismo, no porque
tenga problemas económicos, ni familiares, ni nada. Todo estaba bien, pero simplemente era un papel de, como dije antes, que estaba haciendo una reagrupación familiar, porque me casé con un chico que él nació de Gambia, lo conocí allí, y claro, cuando yo empecé a entrar en ese papeleo, pues es cuando ya empezaron a cerrarme puertas y tal y cual. Pero al venir aquí todo fue bastante sencillo, y al irme a Inglaterra pues igual, allí tuve más oportunidades que hasta en donde nací, digámoslo así, ¿no? Muchas gracias, Elima. Quería preguntar también cuál es el papel de la comunidad. ¿Cuál diríais que es la importancia de la comunidad en este proceso, además de duelo migratorio, que llegáis y no conocéis así a nadie? ¿Qué es lo que os ha aportado la comunidad? Bueno, por ejemplo, en mi experiencia, la comunidad que viene siendo Camaretas ha sido empática, y en su mayoría, sí, en su mayoría. A veces también ocurre que uno se siente que lo miran, también pienso que es un mensaje para nosotros. Uno a veces siente que lo miran por debajo del hombro. Realmente habrá personas que lo hagan, pero a veces también tenemos que tener mucho cuidado en nuestro duelo migratorio, sí, en sentirnos de esa manera, a veces en sentirnos menos, porque también lo he conversado con algunos de nosotros, y a veces nosotros mismos somos los que nos sentimos menos o sentimos que vamos a recibir algún tipo de rechazo. Por ejemplo, en mi experiencia, como digo, los padres del cole, algunas personas más empáticas que otras, también de repente por su experiencia. Por ejemplo, yo desde que llegué, llevé a mi hija a una fiesta y una de las madres fue muy empática, fue muy cariñosa, fue lo que necesites. Y yo me quedé como que, y luego cuando comienzo a conversar con ella, es una trabajadora social de CEPAIN, de una de las fundaciones que justamente nos acoge a nosotros. Y ahí me quedé como que entendí, claro, porque su actitud era como más empática que los demás. Y luego que lo que le ocurre a mi hijo, de igual manera, la profesora, los demás padres, algunos de los que no se enteraron, pero sí que han sido muy empáticos, o sea, sí que han sido, sabes, como que, oye, bienvenido. Inclusive una de las madres que vive en un pueblo, ella me comentaba, le he dicho a mi hijo que, oye, que reciba a Lina, que la trate bien, que sí, que ella es nueva, que la haga sentir muy especial, y eso realmente fue algo que a mí me generó mucha satisfacción. Puedo decir que también uno como latino es más sociable, o sea, uno siempre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y aquí son como más cerrados, o sea, el tema, hola, hola, chao, chao, te vi, bien. Y entonces tiende uno a hacer como, juzgar así, de que no les caigo bien, no me integro a su grupo, pero la verdad es que con el tiempo entiendes que hace el sentir soriano, en general. Pues le he hecho la misma pregunta a Elías, y a ver. Pues me preguntaba sobre cómo es nuestra comunidad, ¿no?, dentro de Soria. Y es lo que decía, que hay aceptación, a la vez no. Como digo, hay gente que sí tuvieron oportunidades, que se han encontrado con gente buena y les han echado la mano, pero hay gente que no. Por ejemplo, en tema de estudios, yo conozco a muchos que hace poco que han inmigrado y que les gustaría avanzar, conocer, y aún siguen estancados. Tema de empleo es igual, que yo en parte puedo entender que sin experiencia no te dan la oportunidad, pero para que una persona pueda tener esa experiencia habrá que darle, mirar si puede o no puede. Y eso, pues
como digo, que nos acepten y a la vez no. ¿Por qué? Por ser religiosa, por creer en Dios, porque tú no crees, ¿sabes? Siempre es eso. Y por ejemplo, una que sí llevamos desde hace más de años, o sea, más de 3 años que estamos pues con tema de cementerios, y por ahora es que no hay forma de que nos den una parte, porque claro, tenemos aquí familias que viven aquí, pues que son o sea, que tienen una vida de nivel bastante baja, y claro, no a todo el mundo pues puedes pagarle el billete para que lo lleven a su país, lo entierren, y necesitamos aquí un terreno para esas personas, ¿no? Y pues hace pues años que estamos en eso y no hay manera de que nos den ningún terreno, no hay manera de que nos respondan, y estamos allí. Y es lo que decía, que gente que sí, la verdad que le está costando, porque es como si nos dejan a nuestra suerte y todo lo tenemos que estar buscando nosotras. Y claro, si yo vengo aquí y no tengo conocimiento, no conozco a nadie, y yo qué sé, por un compañero o un vecino me dice vete a tal persona y pregúntale tal, voy y me dejan igual que como estaba, entonces avanzar es difícil que avances. Y es lo que digo, que hay parte positiva, pero también hay bastante parte negativa, ¿sabes? Muchas gracias. Quería preguntar algo más también, ya que estamos con futuros profesores y profesoras. Y últimamente está viniendo mucha población musulmana. La gente que viene nueva, cuando los niños y niñas acceden al colegio, ¿encontráis problemas en la escuela? ¿Se facilita todo? ¿Hay actitud positiva por parte de las escuelas en integrar a los niños que vienen? Lo que habéis recibido en la comunidad islámica. Yo, a ver, en mi caso, yo tengo 2 niños. No he tenido ningún problema a la hora de que se adapten o que la profesora se comunique conmigo por alguna cosa. En esa parte ha sido bastante positiva, pero sí una compañera en concreto, que ella sí no le está haciendo fácil. Hace poco, casi 3 años que está aquí, y su hija va al mismo colegio que el mío, y sinceramente la niña pues vino con 5, casi 6 años, y claro, no entiende la lengua. Ha nacido en Gambia, ha crecido esos 6 años allí, y hasta hace poco pues vinieron aquí pues eso, para tener un buen futuro, una mejor calidad de vida, ¿no? Pero claro, en el colegio sí que a ella le está costando bastante, porque claro, como no se entienden, pues entonces no hay forma de que hablen o diga este es el problema que le está pasando a tu hija y tal y que cual. Y claro, pero es que las profesoras tampoco piensan de que ella es nueva, no entiende mucho la lengua, la niña, claro, se tiene que adaptar a todo esto. La manera de vivir de Gambia aquí son totalmente diferentes, como vamos, el agua y la tierra no tienen nada que ver. Y claro, ella en sí hasta hace nada, ahora sí se están empezando, porque claro, está buscando ayuda entre la Cruz Roja, que le ayudan para que la niña se comunique, hable y entiende. Y hasta puedo decir que este curso lo está llevando mejor, pero desde que la niña empezó, sinceramente a ella sí que le ha costado bastante. Decir que Cruz Roja y Cáritas, no sé si sepáis, tienen programas de voluntariado de alfabetización para niños. Entonces, si os interesa, podéis ir a preguntar. Suele ser un día a la semana en el que estás enseñando a leer y escribir a gente que, sobre todo niños muy pequeñitos, que acaban de llegar. Y luego, Vale. Sí. ¿Os acordáis que esto va muy unido a la primera práctica que tuvimos, que vino gente, cuando vino Cepaín, que las mamás nos enseñaron cómo sería una clase si la recibiéramos únicamente en árabe, para volver a retomar aquella situación y cómo esto se perpetúa, y es un rol de vosotras y vosotros como profesores que intervengáis mejor o peor. Y no sé, yo creo que podemos ir. Sí.
contar algunas experiencias que hemos tenido en Soria. Tierra Sin Males nació en el año 2000 y nacimos con voluntad de... A ver, la inmigración se debe a la situación de los países de origen, entonces hay algo que se llama codesarrollo y que en Tierra Sin Males hemos hecho. En concreto de Guinea-Bissau nos pidieron que ayudáramos a su país. Guinea-Bissau es uno de los 10 países menos desarrollados del mundo. Y con la petición de inmigrantes de Guinea-Bissau que están en Soria, pues empezamos a estudiar sus problemas allí y llevamos 5 o 6 años, hemos hecho 3 escuelas, hay otra aprobada, etcétera. Quiero decir que el codesarrollo es importante, desarrollar un nivel de vida superior en sanidad, en educación, etcétera, en sus países, iba a decir, para evitar en la medida de lo posible la inmigración, porque si están allí nadie emigra porque quiere, como han dicho, ¿no? Sino tenemos que posibilitar el desarrollo de ellos. Y eso hacerlo mejor con ellos, es decir, en ese sentido sería muy interesante la pregunta de antes, cómo fomentar la integración, la inclusión, potenciar las asociaciones de inmigrantes. Debéis de potenciar vuestras asociaciones de venezolanos, de peruanos, que tengan fuerza. Como digo, nosotros el año 2000 creamos también una experiencia que es la interculturalidad. Cada año en Soria, si recordáis, se celebra, me parece que es en septiembre, una fiesta de interculturalidad. Salen las diferentes culturas, los países, con sus trajes, con sus músicas. Entonces, participar en todo eso me parece importante. Y por ir terminando, a ver, hay un autor que dijo que no habrá diálogo entre culturas si no hay diálogo entre religiones, porque las religiones marcan mucho la cultura, hay una interrelación ahí. Entonces, a nivel, lo ha dicho un poco Ángel, yo os invitaría a relativizar lo relativo y a absolutizar lo absoluto. ¿Cuántos dioses hay? Ninguno, muchos. Yahvé, Alá, Dios, a lo mejor hay uno que tiene 1000 nombres. Se llama universo, se llama energía, se llama amor, justicia. Vamos a terminar con 2 poemas de un grande, Pedro Casaldáliga, que fue... Antes de que termines con los poemas, sí. me gustaría añadir. Sí. Añadir a ambas comunidades, ya que tenemos la posibilidad de este encuentro, que lo hemos hecho posible, animar a seguir por este camino del encuentro del diálogo, del encuentro de la comunidad común, en el que todos nos encontremos y que esto se repita mucho. Así que nada, animaros. Bien, pues 2 poemas que yo creo que reflejan lo que estamos diciendo. Uno lo titula Equívocos. Dice, donde tú dices ley, yo digo Dios. Donde tú dices paz, justicia y amor, yo digo Dios. Y donde tú dices Dios, yo digo libertad, justicia y amor. Es decir, el diálogo entre islámicos, católicos, ateos, agnósticos. Los ateos igual llaman Dios al amor, a la libertad, a la justicia. Donde tú dices libertad, justicia y amor, yo digo Dios. Y donde yo digo Dios, tú dices libertad, justicia y amor. Superar temas de lenguaje y relativizarlo. Y otro poema que titula Diálogo de Culturas. Creo que es riquísimo. Si la democracia viene de los griegos, el cristianismo de los judíos y la técnica de meditación de Oriente, si las cifras que sumamos son árabes, las letras que escribimos son latinas y la imprescindible rueda es persa, si Asia entregó el arroz, los países mediterráneos el trigo y América el maíz, si muchos ritmos que bailamos son africanos, la no violencia es la que nos inspira la India y el universal villancico Noche de Dios es germánico, si la raza humana es de todos los humanos y humanas de la Tierra, ¿por qué no luchar para que todas las culturas dialoguen y aporten
en la construcción de un mundo en justicia y en paz. No sé qué opináis de este poema. Es decir, todo lo que tenemos es universal, es de otras culturas. Los números, el arroz. ¿Por qué no luchar juntos por la paz y la justicia en el mundo? De eso se trata y eso nos debe unir. Le llamemos Alá, le llamemos Dios, le llamemos... Quizá en el fondo es lo mismo. ¿De acuerdo? Pues un placer, gracias a la universidad por organizar esto. Y evidentemente gracias al Padre Ángel con su comunidad y a la comunidad islámica. Juntos luchamos por la paz y la justicia en el mundo.